Bueno, esta mañana vamos a leer en Mateo capítulo 23, específicamente en el versículo 13, donde dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos a los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esta actitud que existía en esa época, a veces nosotros tenemos que entenderla como una actitud que hoy también se manifiesta a través de los ministros supuestos, ¿verdad? Digo entre comillas, ministros, que operan dentro del cuerpo de Mashiach o están infiltrados dentro de las congregaciones. ¿Y cómo es que estas personas hacen que el reino de los cielos se cierre y lo hagan difícil de entrar? Y una de las maneras es que ellos predican y enseñan doctrinas de demonios contrarias realmente a los términos y las condiciones de lo que debe ser el reino. En el contexto judío de la época, cuando se habla del reino de los cielos y reino de Elohim, estamos hablando de lo mismo. Simplemente es que los de casa de Judá evitaban decir reino de Elohim para evitar profanar el nombre. Por eso le decían reino de los cielos, el Malhut Hashamayim. Y al final esto nos habla a nosotros de la dimensión del gobierno y del reinado de Mashiach en cualquier situación. En Mateo 19, 22, 24, mientras Yahshua estaba hablando con el joven rico, le dice: oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Yahshua dijo a los discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Elohim. Bueno, lo que pasa en el contexto, recuerden que este joven rico está buscando saber cómo heredar el reino. Y Mashiach le dice: bueno, tienes que hacer esto, esto y esto. Y todo lo que le hace es ver la necesidad de guardar la Torah. ¿Qué significa esto para nosotros? Que el que guarda la Torah hereda el reino. Eso es lo que significa. En la confusión doctrinal que viene del cristianismo, se cree que esto tiene que ver con salvación y bueno, se hace una mezcolanza de cosas. Pero aquí estamos hablando de la herencia del reino, de la participación en lo que hoy los judíos llaman el mundo venidero, en el Olam Abba. Entonces, obviamente, Mashiach está afirmando que para ser partícipes de este reino, de este mundo venidero, tienes que guardar la Torah, tienes que guardar mandamientos. Y el joven le decía: bueno, pero yo todo esto lo he hecho. Pero le dice: hay una cosa que te hace falta. Ve y vende todo y dáselo a los pobres. Y bueno, también eso es una práctica de la Torah. Por cierto, el pobre en la Torah no estamos hablando del indigente o el que vive en las calles o que tiene una condición económica paupérrima, sino que el pobre se refiere al que se empobrece de las cosas del mundo, es decir, elige no tener apego a las cosas del mundo porque se despoja de estas cosas para poder abrazar, estudiar y caminar en la Torah. Ese es el pobre según el contexto hebreo. Entonces él está entendiendo que esa es la práctica de la Torah, que cuando habían personas que tenían recursos, tenían que dar apoyo a aquellos que habían empobrecido su vida para realmente caminar en la Torah. Estamos hablando de los sabios, estamos hablando de los estudiosos, estamos hablando de los levitas. Recuerden que los levitas, el Eterno les había dado la comisión de dedicarse a los servicios del templo y el cuidado de la santidad para poder servir en esta dimensión. Ellos no tenían herencia. Bueno, eso es lo que tiene que ver en esto, ¿no? Y este pasaje está dejando claro que el reino de los cielos y el reino de Elohim, o el reino de Elohim, como mencionamos que es lo mismo, son frases que Yahshua usa indistintivamente para el gobierno y reinado de Elohim en la vida de un individuo. Y que cuando estos están dispuestos a someterse por completo y totalmente a él, Yahshua les promete que la manifestación es
sobrenatural. Entonces, Mashiach invita a los seguidores a que tengamos una vida de entrega, una vida de servicio, una vida donde nuestro amor no sea por las cosas de este mundo, nuestro amor no sea la codicia de las cosas de este mundo. Sí, Él quiere prosperar, sí, Él quiere bendecir, sí, Él promete que vamos a tener todas nuestras necesidades cubiertas y que Él nos va a dar mucho más abundantemente de lo que nosotros podamos pedir o desear. Pero esto no tiene que ver con nuestros deseos carnales de simplemente tener cosas por simplemente el hecho de tenerlas. Es para que nosotros cumplamos un propósito, para que nosotros entendamos cómo caminar como su pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Que para los fariseos, que eran constructores, entre comillas, del reino, el reino lo estaban ellos construyendo a su propia manera, buscando la forma de ellos supuestamente de cómo ganarse este reino. Y bueno, lamentablemente, así como ponían cargas que no eran necesarias o cargas para manipular a muchas personas, eso es lo que ocurría en esa época y ocurre hoy en día. También cuando vemos predicadores, cuando empiezan a usar la codicia para seducir a las almas o la codicia para manipular a las personas, y bueno, ya no tenemos que hablar mucho de eso, porque ustedes saben a qué nos referimos. El problema es que ahí donde realmente las puertas del reino se están cerrando. Entonces, en Mateo 23:13, Yahshua pronuncia el primer ay contra los que impiden a las personas que puedan entrar en esta plenitud de la verdad, de Elohim. Y es importante que podamos tener cuidado, porque aquí hay advertencias proféticas muy fuertes. Un ay o los ayes son advertencias proféticas de juicio. Y lo vemos también en el 23:14. Dice, ay de vosotros, escribas fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacen largas oraciones, y para esto recibiréis mayor condenación. Eso es como lo que hoy en día la gente haría de, voy y te bendigo, pero tú me das una bendición, me das una ofrenda, o si tú no siembras, no puedo orar por ti. Cosas de ese tipo que parecieran torpes, pero suceden. Y precisamente hay que tener ese cuidado. Una cosa que impide que a las personas entren en la verdad es la distorsión de estas operaciones carnales. Otra cosa es pretender espiritualidad, porque yo tengo dones, porque supuestamente yo tengo capacidades para sanar, para hacer milagros, y que wow, esto es un brillo dentro del ministerio. Y peor aún cuando se utilizan para manipular, recaudando fondos, etc. Entonces, cuando usamos nuestra emuná verdadera en el llamado que tenemos, las cosas se alinean con lo que el Eterno quiere que nosotros vivamos. Nuestra emuná para promovernos a nosotros mismos, o nuestra fe, o la manipulación de los dones, ahí nos estamos ganando un ay, una advertencia profética de juicio. Y eso es muy importante que tengamos eso claro. Inclusive cuando queremos promover nuestro propio ministerio o nuestra congregación, porque tenemos esto y lo otro como algo muy, muy brillante que tiene que figurar y está por encima supuestamente de las demás personas o demás congregaciones, eso es algo muy peligroso. Es algo muy peligroso y que hoy se ha vuelto muy común. Entonces, tenemos que sacarnos esas pretensiones de manipulación, porque esto nunca trae luz a la verdad y realmente trae una distorsión. Lamentablemente, cuando nosotros no estamos caminando en la verdad, entonces tenemos que usar un montón de elementos de manipulación supuestamente para tener las personas a nuestro lado. Pero cuando caminamos en la verdad, los verdaderos prevalecen. Los verdaderos prevalecen. Y tenemos que llegar a ese nivel todos de tener esa paz, de que no estamos ministrando o enseñando o tratando de hacer cosas para retener gente. No, tú caminas en shalom porque sabes que caminas en verdad, y el que quiera caminar va a caminar en la verdad. Y así tiene que ser una verdadera Keilah del Eterno.
Vamos a hablar acerca de Ezequiel. Ezequiel, que habló cosas muy importantes, fue un profeta que profetizó, valga la redundancia, en cautiverio. Él conocía muy bien el fruto de un sistema religioso que nunca quiso confrontar el pecado, como era la operación levítica de su tiempo, y solamente querían las bendiciones, solamente querían los beneficios, pero no tenían compromiso. Él conocía muy bien por qué la cautividad había venido sobre el pueblo, por qué había venido juicio y cómo se perdió toda una nación por causa de esto. Entonces, toda persona que dentro del contexto de la vida de Ezequiel había operado, había caído en esta manipulación espiritual. Y lamentablemente, esto es algo que hoy también puede estar ocurriendo en mucho lugar. Cada vez que un ministro se niega a enseñar a la gente la verdad, cada vez que un ministro olvida que nosotros estamos para enseñar la diferencia entre lo puro y lo impuro, lo santo y lo profano, entonces estamos llevando a la gente a una vida de miseria y a una bancarrota no solamente espiritual, sino también económica. Y por eso, amados, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en entender que la prioridad nuestra es enseñar esa diferencia. Entonces, lamentablemente, hoy muchos pastores, líderes, no quieren enseñar a la gente que están en pecado, porque si se va esa persona, bueno, se va su familia, se va la tía, se va el primo, se va el abuelo, se van todos, y aparentemente las finanzas se hacen más cortas. Pero eso es una mentira y eso es un engaño que muchas personas tienen. Hay otro ay que encontramos en el capítulo 23:15, que dice: hay de vosotros, de Mateo 23:15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Este ay es muy fuerte y está hablando de un sistema, este sistema religioso que se busca reproducir a sí mismo. Y en cada altar, en cada lugar, más bien, perdón por usar la palabra altar porque es una muletilla religiosa realmente, pero en cada lugar donde se reproducen estas cosas y se enseñan estos sistemas religiosos de perdición, entonces se está comprometiendo la palabra, se está comprometiendo la vida en la Torá, y se le conduce a una persona simplemente a que se fije en cosas que no son las correctas, o que imite cosas que no tienen nada que ver con el diseño del Eterno. Y ahí es cuando nace lo falso. Por ejemplo, es interesante ver tantos profetas que profetizan a manera de copy-paste. Usted los escucha hablar y hablan y tienen gesticulaciones y tienen palabras que usted dice claramente se las copió a alguien. No hay un fluir realmente del Ruach, es simplemente una manera en que ya ellos saben cómo manipular, cuándo manipular, qué decir o qué no decir, porque se ha vuelto toda una puesta en escena para manipular a las almas. Entonces, igualmente, si nosotros vemos, por ejemplo, un ministro que solamente se especializa en lo que son las sanidades, o que solamente habla siempre de la prosperidad, o que solamente hablan de liberación demoníaca, realmente están hablando de lo que más atrae su carne. Están hablando de lo que ya han encontrado como un nicho de mercado para manipular a los demás. Entonces, claro, se vuelven expertos en esto, la gente se impacta y la gente se contamina y hacen alianzas con estas personas que los llevan a la manipulación. Entonces, este tipo de personas están realmente atrapando las almas al vuelo, como dice el profeta Ezequiel. Y es lamentable, pero sigue ocurriendo. Hoy en día yo lo puedo ver claramente en el mal llamado movimiento de las raíces hebreas, que está por todo lado este estilo de hacer las cosas también. Y eso determina realmente que las personas agarraron la Torá, se disfrazaron de Torá, manosean la Torá, pero no están verdaderamente viviendo conforme a la Torá, ni haciendo las cosas para la honra y la gloria del Eterno. Entonces es muy importante que nosotros tengamos
muchísimo cuidado en identificar estas cosas. Mucho cuidado, porque Mashiach fue muy claro acerca de cómo realmente se forma un discípulo. Un discípulo se forma con los principios de la Torá. Un verdadero ministro tiene que fluir en una dimensión de la Torá, de despojo de las cosas de este mundo y con la integridad que el reino requiere. Entonces, amados, tengamos nosotros este discernimiento bien elevado, porque la Biblia es muy clara, la Escritura es muy clara, y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Mashiach, el seguir sus pasos. También en Mateo 23, 16, 22 hay otro ay que dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Elohim, y por aquel que está sentado en él. Este ay es una arma de doble filo. Se trata de un reproche por estar enfocado en el recurso, en el dinero nada más. Y durante el tiempo de Mashiach, esto era la seducción, lamentablemente, que habían en los líderes religiosos de la época. Entonces, cuando el Eterno empieza a tratar con nosotros acerca de esta verdad y nos abre el entendimiento, nos damos cuenta que más bien nosotros tenemos que ponerle atención a esto, operar con la autoridad que el Eterno nos ha dado y pedir que a estos falsos sean despojados de todas las cosas que han manoseado, que han estado manipulando y que han estado saqueando a las personas. Recuerdo que un predicador de estos hace un tiempo atrás sacó una nota pública con un supuesto arrepentimiento por tanta manipulación que había hecho y todo lo que había dañado a través del tiempo, que él entendió que ese no era el camino y bla, 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 bla. Y yo dije, qué curioso, porque cuando Zaqueo se arrepintió de haber robado, siendo un publicano, ni siquiera un ministro, era un publicano, él dijo: yo voy a devolver todo lo que robé y voy a dar aún una restitución, porque no solamente devolvió lo robado, sino quiso añadir sobre aquello que había sido robado. Esto, mis amados, es algo de lo cual tenemos que realmente prestar atención, porque muchas veces no entendemos que también cuando ha habido robo tiene que haber restitución. El quinto ay se encuentra en Mateo 23, 23 a 24. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejéis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Este quinto ay no debería ser muy difícil, porque realmente estamos hablando desde la práctica correcta de la Torá, pero entender que todo lo que hacemos es al final para llevar nuestra vida realmente a caminar en la justicia, en la misericordia y en la fe. Entonces, eso es algo que practican realmente los justos. Hoy en día tenemos que ser claros. Cuando hablamos de dar, tenemos que aprender a entender que lo único que podemos hacer es sedaká hoy en día, correctamente. Y podemos seguir el ejemplo de Casa de Judá, que ellos dan sedaká, remembrando, claro que sí, las ofrendas y los diezmos, pero ellos saben que al no haber un altar en Jerusalén, no hay un templo realmente, no se puede cumplir completamente con ese mandamiento. Pero sí se puede hacer el acto de justicia, que es la sedaká, y que nosotros podemos aprender a dar, pero con la búsqueda de traer ese orden y esa justicia, no solamente en nuestra vida, sino también en la vida de otras personas, en la vida de aquellos que podemos ayudar para que puedan crecer y avanzar como pueblo en el tema también de la economía. También hay un sexto ay aquí en Mateo
23, en el 25 al 26, que dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Esto sexto hay, mis amados, va directamente con la negación de ser transparentes y la pretensión de figurar algo que no se es. Y aquí de verdad es importante que nosotros trabajemos en esta área interna de nuestra vida, nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, no solamente que empecemos a abrazar la Torah y decir: wow, ahora me compré un talit, ahora me pongo tzitzit, ahora guardo Shabbat, y ahora me siento todo el Shabbat a estudiar la Torah o a ver canales de YouTube donde se habla de Torah, pero realmente el corazón no ha cambiado. El corazón no ha cambiado y no entendemos que esto es un estilo de vida cotidiano. Y entonces va a llegar un día en que vamos a ver fácilmente la diferencia entre los que están dispuestos a que sus corazones sean tratados y aquellos que no lo están, aquellos que solamente se quieren disfrazar de espiritualidad. Y la diferencia de esto, ¿cuál va a ser, mis amados? La manifestación del poder y la protección del Ruach HaKodesh en los tiempos finales. Porque en los tiempos finales el Eterno va a levantar un ejército, y este ejército no es un ejército de cobardes, es un ejército que tienen que estar preparados para los desafíos que están por venir. Y yo te aseguro que muchos de estos valientes se han estado formando en el secreto. Yo te aseguro que muchos de estos valientes el Eterno los ha estado trabajando en lo íntimo, en lo privado. Muchos de estos valientes el Eterno los ha estado formando en el secreto. Entonces es importante, mis amados, que nosotros podamos traer la justicia del Eterno en este tiempo a través de los labios de estos valientes que ya han permitido que el Ruach trate con sus asuntos personales, y la transparencia es un requisito para ser parte de este ejército, y es lo que el Eterno está llamando en esta temporada. Así que levantémonos, usemos nuestra vida como ese instrumento de juicio, usemos nuestra boca para declarar, para profetizar, para invocar el nombre del Eterno, y que las tinieblas se vayan disipando, que las tinieblas se vayan disipando y que el Eterno se manifieste de una forma sobrenatural. El séptimo ay lo dice el verso 27 al 28. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Este séptimo ay demuestra esa fachada religiosa que las personas a veces abrazan, y realmente no hay una rendición al Eterno, no hay vida en el Ruach. Y es importante entender que cuando tú no tienes ese estilo de vida, tú te conviertes en un contratemplo. Un verdadero discípulo, mis amados, es aquel donde opera el Ruach y la voz del Elohim se manifiesta a través de esta persona, porque su vida es un jardín de la presencia del Eterno. Pero cuando esto no ocurre, se vuelve un contratemplo. Por fuera se ve muy bien el sepulcro, se ve bonito, se ve blanqueado, pero por dentro lo que habita es muerte. Y es importante que estemos atentos a esto, porque muchas veces somos llevados a seguir apariencias, pero no vemos con discernimiento lo que hay dentro de la vida de las personas. Entonces, nosotros tenemos que entrenarnos en esta capacidad de ver más allá de lo que ven nuestros ojos, ver con los ojos del Ruach y discernir quién es un verdadero templo del Eterno, quién realmente es una persona que camina bajo un diseño de santidad, y que nosotros podamos entonces avanzar para crecer para la honra y la gloria de nuestro Rey. Así que, amados, recuerden que estamos en un tiempo de preparación. Especialicémonos en la santidad, en la pureza, en hablar directamente con la verdad,
y que seamos como esa plomada que tiene rectitud delante del Eterno y no traigamos una balanza falsa delante de la presencia de nuestro Rey, porque eso es abominación. Que el Eterno nos ayude a ser verdaderamente íntegros para Él.